Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. El pasado día 10 de mayo se conmemoró el primer año del asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci. Nosotros queremos sumarnos a esa conmemoración y poner en perspectiva el tema de la delincuencia organizada transnacional y nos preguntamos si de alguna manera arriesga la delincuencia organizada transnacional la legitimidad del Estado paraguayo. Sabemos que el concepto de la legitimidad está vinculada a la política en el sentido del ejercicio del poder y de la autoridad pública. En ese contexto, cuando hablamos de la delincuencia transnacional organizada, tenemos que distinguir básicamente tres conceptos. Lo que tiene que ver con la prevención, lo que hace a la persecución y lo que hace a la figura de la sanción. En ese contexto, el tema que hoy proponemos y a la vez ponemos en perspectiva, se agudiza, se complejiza en el contexto de Paraguay porque precisamente no solo hay un problema de política pública, sino además el tema de la inacción del Estado paraguayo amerita una serie de análisis y lecturas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si uno de los problemas vinculado con la delincuencia organizada transnacional, que es el narcotráfico, tenemos bajo la figura de la narcopolítica los narcos metidos como autoridades dentro del Estado, y es el caso particular del ex dirigente de la cooperativa, Derlis Osorio, ex diputado nacional, hoy formando parte precisamente del proceso a ultranza Paraguay. O sea, no estamos simplemente especulando, estamos hablando de nombres concretos, sospechados seriamente de estar involucrados, digamos, en esta figura de la delincuencia organizada transnacional. El problema, reitero, se complejiza. El tema de la legitimidad del Estado, ¿no? De esto nos vienen advirtiendo hace un buen tiempo académicos, como el caso del criminólogo Juan Martens y otros, en relación con precisamente que los narcos van ocupando espacios de poder. Incluso este académico mencionado estuvo hablando de que creo que en estas últimas elecciones ha aumentado gente vinculada a este tipo de delincuencia. Eso hoy queremos hablar en Visión País. Para ello le tenemos como invitados al comisario general inspector César Silguero Lobos, director de investigación de hechos punibles. Muy buenas noches, comisario, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches por la invitación y realmente un placer estar con ustedes compartiendo sobre este tema tan importante. También nos acompaña el doctor Roque Orrego, experto en Derecho Penal. Muy buenas noches, doctor Orrego, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes, Francisco. Buenas noches, perdón. Muy contento de estar con ustedes para reflexionar sobre todo esto. También nos acompaña el abogado Augusto Salas Coronel, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Muy buenas noches, doctor Salas, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Orrego, comisario. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. No se muevan, ya volvemos enseguida. Un tema complejo, un tema que amerita ser suficientemente analizado, tal cual como está el escenario en Paraguay en relación con la delincuencia organizada transnacional. Código Peligro. Como siempre, cargados de mucha información del ámbito policial con los casos
más resaltantes de los últimos días. Francisco Ortiz te conecta con los sucesos policiales más relevantes del día. Un niño de 6 años fue víctima de lo que sería una bala perdida. Este menor resultó gravemente herido en la localidad de Paradema, octava línea de distrito de Alto Vera, departamento de Itapúa. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. Cuando las denuncias contra el crimen organizado transnacional se desarrollan en el contexto de una campaña electoral, generalmente tomamos con pinza esos discursos políticos. Pero cuando escuchamos expresiones de este tipo, el crimen organizado paga a políticos, paga a parlamentarios, paga a la Fiscalía, al Poder Judicial y a las diferentes autoridades, expresiones del presidente Mario Abdo Benítez, uno dice, a ver, esto tenemos que mirar y analizar de otra manera. En ese contexto queremos justamente comenzar el análisis formulando la pregunta al doctor Roque Orrego. Cuando hablamos de este tipo de crimen, ¿verdad? ¿A qué concretamente nos referimos, doctor? Cuando hablamos de crimen organizado nos referimos desde un punto de vista jurídico a lo que está vinculado con la Convención de Palermo, ¿verdad? Pero el ángulo de análisis puede ser diverso y en ese sentido tenemos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tenemos una jurisdicción especializada desde el 2019 ocupada de juzgar casos del crimen organizado y de la delincuencia económica, que son casos que históricamente fueron ladeados por la política de persecución penal. En ese sentido, estamos hablando, por tanto, de un área de la delincuencia que históricamente no fue tocada por el Poder Penal del Estado, porque nuestro sistema penal, su subsistema policial, fiscal y judicial, históricamente demostraron una absoluta ineficiencia para abordar la persecución de personas que concentran poder social a través de la delincuencia. Lo que es grave, ya que el 45% del Producto Interno Bruto se calcula, pertenece a la economía subterránea, entre las que están los hechos punibles y entre ellos los de también los hechos punibles perpetrados por estas organizaciones, como el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho, los, ¿cómo se llama? Dice en portugués, la pistola en la cara. Usted va a saber mejor que yo el nombre en portugués, ¿verdad? Sí, pistola en la cara y qué sé yo, la mafia china que opera en Ciudad del Este ya hace bastante tiempo, la de otros países que particularmente perpetran delitos. Tenemos registro nosotros en las investigaciones hechas en la Universidad Nacional de Pilar de un comando que opera y que está integrado solamente por policías y militares, ¿verdad? Y que operan impunemente en Ciudad del Este. Entonces, estamos hablando de un modelo de delincuencia que se consolida organizadamente en torno al lucro que provoca y que se inserta en este 45% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos diciendo, Francisco, que hablamos de una economía que solamente en el 2019 ya se constataba que superaba toda la producción sojera del país en 600 millones de dólares. Y la de la carne de todo el país en 700 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un problema realmente serio que impacta no solo la economía, sino provoca redes de poder hegemónica en donde conviven, por una parte, las instituciones del Estado con empresarios, entre comillas, de la economía lícita y se mezclan con la ilícita. Tal es así que, termino con esto, en 1970 ya Avente nos advierte de que nuestro mayor socio comercial es Brasil. Bueno, la zona más criminógena que existe y de mayor impacto en la delincuencia letal
produciendo mayor cantidad de muertos por 100.000 habitantes es toda la zona fronteriza, en donde en Amambay se alcanza hasta 70 muertos por 100.000 habitantes, cuando que la media nacional es 7. Entonces nos está hablando del sicariato impune, que pertenece al campo de la delincuencia que históricamente no pudo ser tocada por el sistema penal para provocar este resultado, que tan alto índice de nuestro Producto Interno Bruto provenga de ese sector económico. Ahora, cuando hablamos de la fragilidad o la debilidad institucional, evidentemente estamos hablando con distintos significados. Podemos hablar en términos de corrupción, podemos hablar en términos de formación de recursos humanos. En ese contexto, comisario Silguero, lo que hace propiamente al tema de la formación de recursos humanos, ¿cómo está hoy la Policía Nacional para afrontar podríamos denominar, y algunos autores de hecho utilizan el término, este crimen globalizado? Sí, realmente para abordar lo que es el crimen organizado tenemos que tener en cuenta de que no tiene fronteras, ¿no? Y el mercado está probablemente al otro lado del océano o en nuestro mismo continente. Entonces, evidentemente hay que abordarlo de manera sistémica. Y en ese sentido la Policía Nacional ha fortalecido sus unidades especializadas, ha creado una unidad contra el crimen organizado en el 2018 y también ha fortalecido los convenios internacionales, así como está funcionando de hace rato ya el comando tripartito, el bipartito, otras unidades de inteligencia nacional y regional, a fin de fortalecer la información que la Policía Nacional pueda tener sobre organizaciones criminales en la región. Ahora bien, cuando nosotros vamos a abordar el tema investigativo, evidentemente no tenemos una ley especial para poder hacer investigaciones complejas, porque las facultades de la policía son muy limitadas para hacer un trabajo investigativo complejo. Entonces, esa ley especial nos ayudaría a blindar no solamente al fiscal, al juez y al policía que está designado a esa investigación, sino que también nos va a dar mayores facultades investigativas, porque una organización criminal no es como investigar un hecho de robo de vehículo o un hecho de robo callejero. Necesita de mayor información, acceder a mayor información a fin de poder estructurar o formar los vínculos de esa organización. Entonces, evidentemente, nosotros necesitamos no solamente esa ley especial, sino que también el ámbito judicial, en ese aspecto de la investigación, dependa de la capital. Porque si nosotros vamos a trabajar con las unidades ordinarias, departamentales, es muy difícil llevar adelante una investigación compleja contra el crimen organizado. En ese contexto, la Fiscalía tiene una unidad especial, doctor Salas, y precisamente era parte de esta unidad especial, el fiscal asesinado fuera del territorio nacional. Hay un par de mensajes, digamos, ¿no?, que amerita también, obviamente, analizarlo a lo mejor en otro momento. A lo que voy, si se tuviera que evaluar desde que se creó esa unidad, respecto de la imagen también en estos últimos tiempos del Ministerio Público, porque voy a hablar de la percepción ciudadana. En términos de percepción ciudadana, pareciera que el Ministerio Público poco o nada ha hecho o ha avanzado respecto, digamos, del compañero de trabajo asesinado en el exterior, ¿sí?, cuando se da todo el mérito a la justicia colombiana. Hablo en términos de percepción ciudadana. De alguna manera, en una conferencia de prensa, el día de la conmemoración del primer año del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ya el fiscal general del Estado estuvo explicando que obviamente la Fiscalía trabaja con evidencias, ¿no?, y que, bueno, hay que estar haciendo el esfuerzo para ver si la decisión, el autor moral,
se puede identificar, digamos, en Paraguay. En concreto la pregunta, doctor Salas, ¿cómo hoy usted evaluaría el trabajo del Ministerio Público en lo que hace a esta lucha contra esta figura del crimen, de delincuencia? Bueno, coincidiendo también con el comisario Silguero en cuanto al trabajo investigativo del Ministerio Público, nosotros tenemos recursos limitados en el trabajo diario que realizamos. El compromiso y la voluntad de los agentes fiscales y los funcionarios que trabajan en esa área contra el crimen organizado está. El compromiso, reitero, es elevado. Entonces, hay muchos logros importantes que muchas veces no vemos porque es tan difícil de englobar todos los aspectos que lleva a la actividad diaria del Ministerio Público, porque es tan amplio el trabajo en sí. Pero contra el crimen organizado yo sé, estoy seguro, hay una organización, una oficina, una unidad donde Marcelo era el delegado y llevaba adelante investigaciones importantes y logros importantes en cuanto a eso. Y a Ultranza Paraguay es una de las muestras más importantes, una de las investigaciones más grandes, no solo de Paraguay, sino de Sudamérica, en ese aspecto. Y hay que entender, y coincidamos que cuando los investigadores, la policía o el Ministerio Público, cuando actúa y el crimen organizado siente el acorralamiento de los organismos de represión, es cuando ellos reaccionan y actúan de esta forma, y terminó en con la muerte de Marcelo Pecci. Si el Ministerio Público o la policía no hacía nada y hacía vista gorda a todas las actividades delictivas, no hubiera ocurrido la muerte de Marcelo Pecci. En eso tenemos que entender también si es porque molestaba a Marcelo o porque molestan a otros agentes fiscales que fueron y están siendo amenazados. Entonces, son cuestiones que muchas veces no nos damos cuenta o no vemos solamente, como dicen, la gradería no aplaude cuando no ve sangre. Ese es nuestro trabajo, y la policía también lo mismo. Es cuando nosotros estamos molestando, cuando logramos objetivos realmente relevantes, hay este tipo de reacciones. El otro punto, cuando hablamos de que el Ministerio Público de Paraguay no ha hecho casi nada con respecto al asesinato de Pecci, tenemos que entender que funciona la ley territorial donde ocurre el hecho punible, se investiga. Si un fiscal, invirtiendo la situación, si un fiscal colombiano fuese asesinado en Paraguay, las autoridades colombianas iban a actuar como nosotros actuamos, en apoyo a la investigación, porque nosotros tenemos un equipo de fiscales, de investigadores. La Policía Nacional designó un equipo de investigadores, se fueron a Colombia a trabajar un equipo de fiscales y desde acá están coadyuvando en la investigación, solamente que muchas cosas no se hace público ni se va a hacer público porque así amerita la investigación. El Ministerio Público está comprometido, nuestro compañero fue asesinado, lo menos que podemos hacer es trabajar intensamente en lograr el resultado esperado, cuál es la identificación de lo que se llama el autor intelectual. Los que han ejecutado el hecho, ya todos fueron capturados casi y muchos ya fueron sancionados. De manera que en ese aspecto yo estoy muy seguro de la acción y el trabajo del Ministerio Público en el asesinato de Marcelo Pecci. Y hace un año que fue ejecutado y se han logrado avances significativos, tanto en Colombia como en Paraguay, que sigue vigente la investigación en cuanto a lo que usted pregunta también como un sentir ciudadano, que parecería que no se hace nada de identificar la autoría intelectual. Le cuento que está muy avanzada esa investigación. O sea, ¿habría esperanzas de que efectivamente en poco tiempo podamos no solo esperanza, sino llegar al autor moral? Y hay una elevada posibilidad de llegar a la autoría moral, a la autoría intelectual. No quiero avanzar demasiado en eso porque por respeto a los investigadores. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa. Por eso aclaraba justamente que son percepciones ciudadanas, sin lugar a dudas, ¿verdad? Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad de los hechos. A la vuelta de la pausa hablaremos de las prioridades que hay que tener en cuenta en este tipo de crimen. Estamos hablando del crimen organizado, que como bien señalaron nuestros invitados del día de hoy, no tienen un solo territorio, digamos, ¿verdad? El territorio es el escenario internacional. Por tanto, también ahí habría que pensar en nuevas estrategias, habría que pensar en la formación
de recursos humanos y de otro tipo de recursos tecnológicos, etc. Pero no quiero ir a la pausa sin señalar lo siguiente cuando hemos hablado de la lucha contra el narcotráfico en Paraguay. En esa ocasión los invitados habían señalado que está demostrado que el tema de la persecución siempre es tardía, o sea, siempre se llega después del acto de los narcotraficantes. Y probablemente habría que hacer una revisión, como lo hizo los Estados Unidos, en relación con el tema de la prevención. O sea, que se pueda de alguna manera focalizar, digamos, en un mayor porcentaje hacia la figura justamente de la prevención. Por esto que ya habían señalado en aquella ocasión los invitados. En el caso de Paraguay, ¿cómo está la prevención, la persecución y la sanción? De eso y de otros temas vinculados a nuestro análisis del día de hoy, hablamos a la vuelta de la pausa. NPI Deportes. Te conectamos con las diferentes disciplinas del deporte. Señorita Nicole, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, Dieguito, ¿cómo estás? Bien, Ernesto, un saludo para vos, también para Nicole. Es así, con mucha información deportiva. Hacemos el seguimiento de tus equipos y repasamos todos los resultados deportivos. Guaraní tuvo las riendas del partido hasta que Cerro Porteño se pudo acomodar, Diego. Evidentemente tiene un gran plantel de muy buenos jugadores. Conectate con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González en NPI Deportes. De lunes a viernes a las 12 horas. NPI nos conecta siempre. El tema de la delincuencia organizada transnacional es uno de los grandes desafíos, sin lugar a dudas, del Estado paraguayo. Desafíos no solamente en términos de seguridad, sino en términos de gobernabilidad, de institucionalidad y, ¿por qué no decirlo?, hasta de república. Por eso titulamos hoy que esta figura de crimen o de delincuencia arriesga precisamente la legitimidad del Estado paraguayo. En ese contexto, comisario Silguero, ¿cuáles son los métodos de prevención que desde la Policía, digamos, nacional ustedes trabajan para combatir este complejo, digamos, complejo y delicado tema como el de la delincuencia transnacional? Bueno, el tema preventivo, yo entiendo, evidentemente no es fácil porque significa un control sobre cada elemento de la Policía Nacional, cuando hablamos también de corrupción, ¿no? Evidentemente cuando hablamos del crimen organizado, sabemos de que la corrupción atraviesa transversalmente todas las instituciones y la nuestra no está ajena a eso. Entonces, eso es una preocupación y que se sigue trabajando siempre desde el punto de vista investigativo de manera objetiva. Si existe algún elemento de la policía que esté complicado en un hecho delictuoso, somos los primeros en informar a donde corresponde, que sería el Ministerio Público, y que se pueda hacer lo que corresponda en derecho. Nosotros hemos fortalecido también nuestras unidades especializadas. Sabemos de que las unidades especializadas necesitan no solamente tener herramientas forenses actualizadas o de última generación, sino también necesitan recursos económicos para poder trabajar de manera tranquila y sin ningún inconveniente. Y eso sabemos que es un problema presupuestario. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros ir mejorando. Por eso hablaba de la ley especial. Esa ley especial debe blindar a ese equipo de investigadores. No solamente con tecnología, con facultades que le permite hacer investigaciones más profundas y no solamente en ese aspecto, sino también que pueda tener toda la logística que necesita ese investigador, que
que él no se preocupe de su viático, de su vehículo, si tiene combustible, si es que va a tener que viajar a algún lado, todo tiene que estar cubierto. Y eso es una garantía también para que ese agente investigador pueda rendir lo máximo de sí y podamos tener éxito en los trabajos investigativos que llevamos con el Ministerio Público y con instituciones internacionales en algunos casos. Ahora, una de las cuestiones que los expertos sugieren es la depuración, doctor Orrego, como una, digamos, si consideramos como metáfora, el abecedario sería comenzar con la letra A. Y decía en la introducción del programa que precisamente antes los narcotraficantes pagaban, ¿sí?, a los políticos como para incidir en sus decisiones. En estos últimos tiempos evaluaron y dijeron, pero nosotros mismos podemos estar ahí dentro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Yo creo que es mejor que nosotros estemos ahí dentro para defender nuestros intereses. Y así se está dando en Paraguay. ¿Cuál es el riesgo de que los narcotraficantes tengan poder político? Por una parte, la presencia de los narcotraficantes en el Parlamento, por ejemplo, es innegable. Ya en el actual Parlamento, desde denuncias que se dieron desde el mismo órgano legislativo, a estudios que nos demuestran esta evolución que vos decís, a afirmaciones justamente que estaba haciendo el criminólogo Juan Martens, de que el primer comando capital ya tiene sus legisladores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Por una parte, que a nivel de políticas públicas no se tomen las medidas propias para impulsar el Estado de Derecho, que es el que debe solucionar una de las áreas del reclutamiento que tienen, que son las penitenciarías. Las penitenciarías sirven como espacios de reclutamiento del crimen organizado hoy día, porque no se viven situaciones humanas y provocan situaciones en donde hay una cogobernanza de las facciones criminales con el sistema penitenciario y son los que satisfacen necesidades. Por lo tanto, se va a ahondar el encarcelamiento masivo y eso va a redundar en beneficio del reclutamiento. Por otra parte, la presión sobre fiscales, jueces y policías que quieran hacer su trabajo desde el centro político, que es el Parlamento, y básicamente en torno al Poder Judicial y el Ministerio Público a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados existe prueba, y prueba pública, y condena, que demuestra de que fue usado como un instrumento de disciplinamiento hacia jueces y fiscales. Esto puede profundizarse porque la presencia de políticos en el Parlamento y la incidencia en el jurado de enjuiciamiento y la incidencia de estos está acreditada a lo largo de la historia y es absolutamente registrado en los relatos de temor judicial y temor fiscal. Los fiscales y jueces tienen miedo del jurado de enjuiciamiento y de que el jurado de enjuiciamiento sea utilizado como un instrumento de persecución. Entonces, el copamiento de los sectores políticos por narcotraficantes puede dar como origen este procesamiento. Del 2010 al 2020, ciertamente, principalmente los fiscales ordinarios son los que fueron procesados. Sin embargo, tenemos 9 fiscales que fueron afectados de la unidad de dedicada a la persecución de todo lo vinculado al narcotráfico, ¿verdad? Entonces, esto puede ser sumamente riesgoso en el funcionamiento del Estado porque se puede poner en jaque estas estructuras que intentan hacer algo. Porque la existencia de un área del Ministerio Público destinada a esta especialización que requiere la persecución de la delincuencia organizada, responde justamente a una lógica de construir una política criminal que supere la persecución del ladrón de gallina, que es lo que hoy existe y existió históricamente en Paraguay, y que supere también la venta de mercancías políticas que se provocan en los espacios estatales para proteger a ese sector que produce el 45% de nuestro Producto Interno Bruto o que está inserto en ese sector de la economía subterránea.
históricamente muchas dependencias de la policía, del Ministerio Público, ¿verdad?, ya fueron funcionales a proteger y a permitir el crecimiento económico de ese sector que hoy además tiene, recordemos la Revolución Francesa, los burgueses primero tuvieron el poder económico y hoy tienen el poder político. En la Revolución Francesa se dio la misma lógica, tuvieron al Parlamento y usaron al Parlamento para la protección de sus intereses, evidentemente. Entonces, esa situación creo que es una situación que pone en jaque a la República. Y estoy de acuerdo con el comisario en que podemos perfeccionar las leyes. Sin embargo, tenemos que saber de que existen leyes especiales que establecen una serie de instrumentos, la entrega vigilada, una serie de mecanismos que pueden utilizarse perfectamente en la persecución penal. Yo no creo que el problema sea de la ley. El problema es que la cultura de desapego a la ley naturaliza ciertos funcionamientos de la delincuencia organizada. No está mal visto ser combustiblero en Ñembucú. No está mal visto. ¿Qué es un combustiblero? El que vive del contrabando, no del contrabando, de la venta ilícita de los combustibles que se sacan de las barcazas. No está visto cultivar las 7.000 hectáreas de marihuana que están registradas en nuestro país siendo la mayor productora. No está mal visto de que alguien, un patrón, se esté dedicando al comercio de la coca andina o la coca colombiana que pasa por nuestro país convertido en un holding de distribución de estupefacientes. Entonces, al contrario, está permitido, hay un ilegalismo permitido construido, un sentido común ciudadano favorable a ese tipo de acumulaciones ilícitas que sí son propicias para desestabilizar el funcionamiento de la democracia y sobre todo para atacar luego selectivamente a policías, fiscales y jueces que quieran comprometerse realmente con una cultura de la legalidad. Y ese es un gran peligro que se vive. ¿Cuál es el problema, doctor Salas, en el contexto, digamos, del sistema judicial? Y formulo esta pregunta en relación con nuestro tema de análisis. Formulo esta pregunta porque si bien hoy incluso se tiene identificado en las penitenciarías, en las cárceles, de cómo operan estos grupos, ¿verdad? Sin embargo, hablo siempre a nivel de percepción, ¿verdad? Sin embargo, la percepción que se tiene, y no solamente de percepción, hubo casos en la penitenciaría de San Pedro, recuerdo, creo que hace 2 o 3 años, ¿verdad? Uno de estos grupos, digamos, criminales, literalmente incendiaron y mataron con la mayor crueldad que uno podría imaginarse, que ni siquiera digamos, la literatura puede describirlo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son las medidas que se adoptan y sobre todo en la responsabilidad digamos, del sistema judicial en esto? ¿Cuál es? ¿Por qué continúan esos grupos operando y parece que no se tomaran ningún tipo de acciones? Bueno, el problema es, como dijo el comisario, esto es transversal. Hay muchísimas instituciones involucradas en la persecución penal. Los principales elementos dentro de esa persecución son la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero alrededor de todo ese sistema hay una cantidad de instituciones administrativas que son de suma importancia a fin de determinar el financiamiento propiamente. Las cárceles, sí, efectivamente, ahí no podemos esconder una realidad, que sí hay elementos del crimen organizado, como bien lo describe el doctor Orrego, con algunos detalles de relevancia, pero ahí entramos en una posición muy compleja, porque el Ministerio Público, para lograr una persecución penal de relevancia, necesita de esas organizaciones administrativas, de esas instituciones administrativas del Estado, para que pueda lograr el objetivo deseado, cuál es la sanción de estos delincuentes. Yo estoy seguro que, y no sé si coincidirán conmigo, el doctor Orrego y el comisario, que si logramos nosotros desactivar los elementos financieros o financistas de estas organizaciones, ir trabajando más en lo financista antes que el que está en la cárcel, el recién bautizado, como dicen, o el que entra a bautizar, son los últimos eslabones de la cadena criminal.
si podemos atacar eso, bueno, podemos inclusive separar, eliminar esos factores, esos eslabones, pero van a surgir otros elementos nomás. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que tenemos como institución? Hacer un trabajo integral, lograr que los financistas, el financiamiento propiamente del crimen organizado, sea sancionado. Ahí necesitamos un trabajo excelente que tenga CEPRELAT, incluso la Contraloría General de la Nación, y ahí tenemos que incluir ya el Estado, el gobierno propiamente con el Ministerio de Hacienda y el Parlamento Nacional a que dé más presupuesto a la policía, al Ministerio Público y a estas instituciones de persecución o de control por sobre todas las cosas. Como dice el comisario, nosotros muchas veces, y eso lo dijimos ya públicamente, no teníamos móviles, vehículos para ir al lugar del hecho. Y si tenemos móvil, de repente no tenemos combustible. Y otras veces el chofer, el funcionario, el fiscal esperaba 3, 4 meses para cobrar de vuelta el viático que gastó. Lo mismo ocurre en la policía. Entonces, lo que tenemos que trabajar es, en forma integral, desde el mismo Estado paraguayo, lograr una mirada objetiva y por sobre todas las cosas, que el Estado se preocupe en esas instituciones y dotarle de más recursos para que pueda empezar a trabajar en forma organizada. Hoy día, la parte más organizada de este es justamente el crimen. Ellos están bien financiados, tecnología, armas y personales suficientes. No quiero decir el número de bautizados que se cree que están en las cárceles y fuera del país. La policía tiene una estadística de eso. Nos supera casi en número, en calidad, preparación, equipamiento y financieramente mejor dotados que el Estado mismo. Entonces, hay que hacer una mirada integral. El Ministerio Público es una parte, la policía es otra parte, el Poder Judicial es otra parte. Entonces, con compartimientos estancos de repente es mucho más difícil lograr el resultado que se pretende y la percepción ciudadana viene a raíz de esa imagen de actuaciones separadas de las instituciones encargadas de la persecución penal. Sin lugar a dudas. Sobre ese punto, a la vuelta de la pausa, voy a darle la palabra al doctor Orrego. Debo cumplir con mis anunciantes, no sin antes plantear lo siguiente, a partir de este análisis. Lo primero tiene que ver con el concepto en el ámbito de las ciencias sociales del institucionalismo mágico. Es decir, creer que con la ley resolvemos problemas complejos como el caso del crimen organizado. Eso no es un dato menor, ¿sí? Hay toda una problemática, digamos, en el caso de Paraguay, para que esa ley se pueda cumplir, ¿sí? Por otro lado, el tema del mayor presupuesto, que sin lugar a dudas es una realidad, pero ¿cómo hacemos en el contexto de la corrupción de las instituciones? ¿Verdad? Que es otro dato que no es menor. No se muevan, ya volvemos. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Una ambulancia que llevaba a un paciente grave fue retenido por manifestantes en la localidad de Villa Ayes. Los paramédicos y enfermeros sufrieron momentos de terror. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Qué desidia por parte de las autoridades. Varias ciudades que están así, con estos baches profundos y peligrosos. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Queremos ahora darle la palabra al doctor Orrego en relación con el análisis que estaba haciendo en el bloque anterior el doctor Salas, la necesidad justamente de la coordinación, de la articulación entre los distintos organismos administrativos del Estado respecto precisamente de estos grupos, digamos, de estos grupos que se conforman en las penitenciarías, en las cárceles y que están directamente vinculados o son parte integrante como soldados, ¿no? Porque este es el término que utilizan, ¿verdad? Digamos, de estos grupos mafiosos del crimen organizado. Doctor Orrego. Sí, no,
Utilizando algo que estábamos diciendo en el intermedio, cuando decíamos, ellos sí están organizados, como crimen organizado, nosotros estamos desorganizados. Yo quiero contraponer otra idea. Al contrario, nosotros nos hemos organizado en nuestra configuración histórica para que ellos puedan operar. Y eso es lo grave. No es que hay una ausencia de política, hay un modelo de política y de gobernanza criminal que hace de que o se dejen de hacer cuestiones propias de las instituciones persecutorias penal, o se dirija de un modo la persecución penal para no afectar a los grandes, como dijiste el doctor Salas, a los grandes financistas, a las personas que están por detrás de quienes sustentan este negocio ilícito y esta economía ilícita. Entonces, el problema de la integridad que tocaste, Francisco, es central. Nosotros podemos tener más armas, nosotros podemos tener medios, podemos hacer persecución estratégica. Bueno, ya que no podemos perseguir a todos, perseguiremos a algunos, pero no a algunos para que otros puedan hacer como se hace, ¿verdad? No de ese modo. Entonces, nosotros podremos hacer todo esto, pero si no tenemos mecanismos de protección de integridad de las personas y de protección de las personas, la gobernanza criminal continuará. Porque la gobernanza criminal cuenta con otro concepto, que es la acumulación del miedo. Michel Mise eso lo desarrolla muy bien. Hay una acumulación del miedo en los mismos agentes de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, en el momento de actuar y llevar a cabo su rol. ¿Y cuál es la otra vía? Y la otra vía es la compra simplemente. Es decir, la falta de integridad que provoca enriquecimiento con venta de mercancías políticas. Pero ya sea a través de estas mercancías que venden estos agentes del Estado o el miedo que les frena para poder llevar a cumplir sus funciones, se desarrolla la oportunidad de un negocio que es cada vez más lucrativo y que es cada vez más expansivo como mercado, como decía el comisario, hacia todo el mundo, porque finalmente Asia, Europa, Oceanía, todos participan de esto que sale de Paraguay como holding de distribución de estas mercancías. Y ya no estamos hablando de otros rubros como tráfico de armas, como trata de personas, etcétera, que también existen involucrados en estos sectores, ¿verdad? Ahora, comisario Silguero, ¿podemos hablar de resultados de algunos operativos que se llevaron hasta la fecha contra el crimen organizado? Sí, tenemos varios trabajos exitosos. Justamente estuvimos nosotros trabajando mucho tiempo con el doctor Marcelo Pecci en operaciones en el norte especialmente, contra estructuras criminales dedicadas al tráfico, al cultivo y al tráfico de marihuana en Amambay. Operativos donde hubo inclusive personas, digamos, abatidas en el enfrentamiento porque eran grupos muy belicosos que prácticamente se atrincheraban en una zona y protegían, digamos, el negocio con armas de fuego. Y eso evidentemente hacía de que se tenía que abordarlo de una manera fuerte y decidida. Y se han hecho operativos muy importantes en Amambay, en Canindiyú. Hemos llevado adelante importantes procedimientos. Cuando hablamos del narcotráfico, las unidades antidroga de la policía, en cuestiones de incautaciones, más de 100 millones de dólares en cuanto a las pérdidas a estas estructuras criminales. También hemos abordado el tema, un tema importante en Amambay, el caso de una persona identificada como posible autor moral. Hemos atacado su sistema financiero. Con más de 15 fiscales nos constituimos en Amambay, hicimos más de 20 allanamientos y se ha incautado, digamos, prácticamente gran parte de lo que tenía el señor en ese momento a su nombre, o a través de terceras personas, ¿no? Y eso dejó un precedente muy importante en Amambay, porque era la primera vez que nos íbamos de esa manera desde Asunción a atacar, digamos, la parte financiera, que es digamos, lo más importante de toda estructura. Si atacamos lo financiero, evidentemente vamos a estar debilitando las estructuras. Y así lo hicimos en su momento, el año pasado. Y tenemos otros trabajos también importantes en varios frentes, especialmente cuando hablamos de
líderes de fracciones criminales buscadas por Brasil o por otros países amigos, en donde fueron localizados, detenidos y expulsados, por mencionar algunas de lo que, digamos, hemos realizado en estos últimos tiempos, ¿no? Ahora, doctor Salas, Marcelo Pecci tuvo que derramar la sangre como para quedar como mártir, como héroe, depende de qué lectura demos. Lo que buscamos los ciudadanos es que quede como ejemplo, que imiten otros fiscales que trabajan precisamente en esta lucha contra el crimen organizado. Hoy, como ciudadanía, no conocemos a alguien que pueda asumir lo que ha asumido el fiscal Marcelo Pecci. Su compromiso con la patria, su honestidad, su formación. ¿Quién ha asumido ese cargo ahora? ¿Se puede hablar, digamos, en el Ministerio Público o desde el Ministerio Público alguien que tenga ese mismo liderazgo que tenía Marcelo? Bueno, hay varios fiscales. Yo puedo decirte con certeza que hay varios fiscales que son capaces y están comprometidos, como dije anteriormente, con la causa de la lucha contra el crimen organizado. Hoy día está otro colega en el mismo lugar donde estaba Marcelo, Andrés Arriola, un excelente fiscal, un fiscal que está muy comprometido también justamente por los trabajos logrados. Él estaba trabajando contra la lucha contra el narcotráfico en el Chaco y a raíz de los buenos trabajos realizados también se le confió a él esa misma oficina. Está la doctora Saprissa, una señora comprometida también con la causa. Entonces, yo no quiero decir quiénes pueden más y quiénes no pueden, ¿verdad? Porque los fiscales, cuando tomamos el juramento, estamos comprometidos en cumplir nuestro rol, nuestra función. De repente nos tocan algunos escenarios, algunas causas, como siempre decimos nosotros, que amerita una mayor entrega, un compromiso y una exposición diferente que otros colegas, ¿verdad? Entonces, todos los fiscales, si le toca ese rol, esa función desempeñar, yo estoy seguro que va a hacer, sin desconocer también lo que estaba diciendo el doctor Orrego en cuanto al temor que tratan de instalar, y este caso de Marcelo no es un tema menor. Para nosotros es un mártir, es un ejemplo a seguir, como siempre decimos desde la asociación misma, y no sé, en las redes sociales nosotros elevamos unas consignas de que es un ejemplo a seguir para los fiscales más jóvenes, para los funcionarios jóvenes, los que ingresan hoy día al Ministerio Público, tengan a Marcelo como ejemplo de integridad, de entrega, de capacidad, como bien lo dijiste, y por sobre todas las cosas, de enfrentar una realidad en un momento histórico muy complejo y difícil. A él le tocó en un momento muy difícil, por sobre todas las cosas, atendiendo al trabajo que había de investigación anterior y ha concluido con sus intervenciones, porque a Ultranza Paraguay, por ejemplo, es una investigación de larga data y concluye con un trabajo que él y otros agentes fiscales han encabezado ese trabajo. Y otros tantos hechos donde él ha intervenido de largas investigaciones que se concluye en intervenciones, en allanamientos, en detenciones, porque una detención como lo que estaba mencionando el comisario no se hace de la noche a la mañana, investigaciones de años inclusive llevan. Entonces, de repente puede estar Marcelo, puede estar Juan, puede estar José. Entonces, es una cantidad de fiscales que interviene y funcionarios. No hay que olvidar que muchos funcionarios están detrás de nosotros en el trabajo investigativo. Entonces, para nosotros Marcelo es un ejemplo a seguir, y nosotros por eso mismo como asociación hemos denominado nuestra sede de Patiño, por ejemplo, lleva el nombre de Marcelo con una descripción de una semblanza de su vida, dónde ha trabajado, qué ha hecho por el Ministerio Público. Entonces, son posiciones que hemos asumido
mirando el futuro, mirando la integridad del Ministerio Público. No importa el nombre, no importa quién venga, sino que aquel que venga a asumir un rol, una función dentro de la estructura del Ministerio Público debe tenerlo a Marcelo como ejemplo. No, sin lugar a dudas, doctor Salas, solo que, digamos, poco favor hizo la ex fiscala general del Estado al otorgar, por ejemplo, digamos, entrevistas solo a digamos, grupos de comunicación vinculados precisamente con lo que se sospechaba de la relación que ella tenía. Hoy el gran desafío del Ministerio Público es precisamente la institucionalidad. Eso no es un dato menor en este contexto del análisis, ¿verdad? Porque lo que en definitiva conlleva o conllevó la actitud de la fiscala general es que esa sospecha se confirmara, ¿verdad? Finalmente el funcionario público se debe a la ciudadanía y nosotros que estamos en los medios de comunicación, ¿verdad? Si bien tampoco somos neutrales y la neutralidad en realidad en términos académicos no existe, ¿verdad? Uno tiene que tomar finalmente posición, ¿verdad? Pero también cuando hay una negativa sistemática de alguien que tiene una responsabilidad de ese tipo ante una sospecha de la ciudadanía, ¿verdad? Lógicamente poco o nada, reitero, contribuye a la institucionalidad de un organismo tan importante como el Ministerio Público, ¿no? Partimos de una premisa que para nosotros desde la nueva administración, yo no quiero hablar de lo que pasó porque no tengo el conocimiento preciso de lo que usted me está hablando, pero lo público debe ser público. Si hay una cosa pública que se maneja, funcionario público, debe ser las acciones, las actividades, deben ser públicas. Hay otros aspectos de la vida de un funcionario donde es privado, pero las actividades, las acciones públicas deben ser públicas. Y estamos hablando del crimen organizado, de las acciones de una institución importante como el Ministerio Público, que debe ser soporte y atender y sostener una república, y porque sabemos que el crimen organizado socava la base de la república y la democracia. Entonces hay que trabajar en pos de eso. Doctor Sí, solamente Borrego. quería decir, realmente yo confío en la gestión del nuevo fiscal general del Estado. Es una persona que demostró aplomo y sensibilidad social ejerciendo la magistratura. Fue enjuiciado inclusive injustamente por ese motivo. Fue objeto de esta persecución de la que yo estoy hablando, de sectores de poder que manejan el jurado de enjuiciamiento. Creo que él va a llevar a cabo una misión importante y una cuestión central, vuelvo al tema de la integridad, es auditar el funcionamiento pero con datos ciertos. El uso de la ciencia para la construcción de políticas públicas aquí es esencial. No se trata de un voluntarismo, ni queremos héroes, ni queremos nuevos mártires como Marcelo Pecci, no, de ninguna manera. Además, muchas cosas podemos analizar en torno a Marcelo Pecci antes de declararlo mártir, ¿verdad? Veamos primero qué es lo que pasó y por qué murió, ¿verdad? Entonces, yo esperaré la respuesta oficial. En cuanto a una cosa que vuelvo a poner sobre la mesa es lo siguiente. El sistema penal históricamente trabaja en función a pequeñas causas que no tienen impacto. Ustedes saben, todo el trabajo de la policía y todo el trabajo del Ministerio Público sirve para iniciar causas y llegar a una condena, o si no, no sirve. Claro. En esta materia. Bueno, ustedes saben cuál es el mayor ingreso de causas que se produjo el año pasado en la justicia de Asunción. ¿Cuál? Peligro en el tráfico terrestre. ¿Sí? Peligro en el tráfico terrestre. Y peligro en el tráfico terrestre que termina con una medida compositiva y termina recién en la audiencia preliminar. Entonces, ¿por qué perder todo el tiempo si se pudo haber pedido la salida alternativa al proceso penal desde el inicio? ¿Qué es lo que hay detrás de este modelo de política criminal que se centra en ese tipo de hechos punibles? Una incapacidad investigativa. Es decir, no queramos ocultar esto. Existe, y que existe también una política de protección a sectores que a través de la delincuencia acumulan poder. Y en contra de eso está la propuesta que desde Gafilat se nos indica de llevar a cabo el comiso, como dijo el
el comisario, y aplicar el comiso no solo a la delincuencia organizada, a todo tipo de delincuencia, porque rige para todos, ¿verdad? Y entonces hacer un seguimiento del dinero, desarrollar capacidad técnica de hacerlo, porque hay veces que hay que aprender a hacerlo porque nunca se hizo. Y de hecho muchas cosas de las que se hicieron hasta el momento están mal hechas encima. Entonces, existe una necesidad de un vuelco de la política criminal. No podemos seguir persiguiendo, voy a utilizar una palabra, el wirorei. Porque si no, evidentemente nunca vamos a tomar. De hecho, señores, en la administración pública tenemos que saber de que los medios siempre van a faltar. Eso es lo propio de la administración. Faltan medios. Somos una república, no somos primer mundo. Tenemos muchas limitaciones. Entonces, persecución estratégica, datos, análisis científico de los datos, ¿verdad?, obtenidos con seriedad. Esto me parece que tanto la Corte Suprema de Justicia como el nuevo fiscal general del Estado están interesados de llevar a mesas de diálogo en donde podamos hablar de una política criminal democrática. No solamente persecución de la delincuencia organizada, como si fuese que ese es el gran problema. Es el gran problema, evidentemente, por todo lo que hemos hablado. Pero no olvidemos que históricamente Santiago de Leguizamón, y así podemos ir citando, los grandes delitos vinculados a los mecanismos de acumulación de poder económico, social, de capital, ¿verdad?, en ciertos sectores que están dedicados a destruir la República, es la constante de la política, del funcionamiento político criminal del Estado paraguayo. Y ese es el problema. Con ese mensaje termino el programa. Muchas gracias, comisario, por colaborar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, doctor Salas. Muchas gracias. Gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Ellos empezaron desde el centro de Asunción la caminata. Parecía una manifestación tranquila hasta que llegaron a esta zona. Eso de Ayala y choferes. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Acá en el TSJ todo es una farsa. Es Matrix, nada existe. La gente sale hoy a la calle porque se siente estafada en su voluntad. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Delincuencia organizada transnacional arriesga la legitimidad del Estado paraguayo, ha sido el tema de análisis. Nos acompañaron en este análisis el doctor Roque Orrego, ex juez del fuero penal y experto en derecho penal. Tres ideas quiero rescatar de lo que señaló el doctor Orrego. En primer lugar, dijo que el Estado paraguayo se ha organizado para que precisamente la delincuencia organizada transnacional pueda operar. Es decir, el escenario ha preparado el propio Estado paraguayo a través de sus distintos organismos, a través de la inacción del Estado. En segundo lugar, habló de un porcentaje de la economía subterránea. Dijo que el 45% del Producto Interno Bruto precisamente representa la economía subterránea, y todo lo que se genera bajo esta figura de la delincuencia organizada transnacional precisamente está en ese porcentaje del PIB. Finalmente habló de la figura del temor judicial y dijo que precisamente el jurado de enjuiciamiento de magistrados crea esta figura del temor judicial para una persecución a los fiscales y jueces que quieren hacer bien su tarea. En tanto que el comisario César Silguero nos dijo que hay que blindar a los investigadores policiales y de dotarlo de mayor logística. Dijo que habría que abordar el tema del crimen organizado desde el punto de vista sistémico y que para ello se requería de una ley especial. Finalmente habló de los resultados precisamente de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público en Amambay, donde se ha atacado lo principal de este tipo de grupo, que es la cuestión financiera. Por otro lado, el doctor Augusto Salas dijo que precisamente Marcelo Pecci, la figura Marcelo Pecci, sirve como ejemplo de integralidad de formación
y sobre todo de compromiso con la patria. Un ejemplo para los nuevos fiscales. Por otro lado, hablaba el doctor Salas también de la necesidad de la organización administrativa del Estado en articular y coordinar el trabajo entre los distintos organismos del Estado que debe realizar la persecución a este tipo de delincuencia. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.